Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo en esta Cámara de Diputados. Hoy, con los detalles de un ejercicio que ya es una tradición y que esta semana llegó a su 12ª edición, el Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México. Un ejercicio que a lo largo ya de 2 décadas ha involucrado a más de 84,000 participantes de toda la República y que es parte de las tareas que las y los legisladores tienen para promover los valores parlamentarios y el diálogo con actores sociales. Se trata de un encuentro en el que niñas y niños de los 300 distritos electorales que conforman el mapa de la representación política nacional ocupan curules y tribuna del Palacio de San Lázaro, acercándose a la dinámica de la vida legislativa. Es una actividad en la que también participan el Instituto Nacional Electoral, las autoridades educativas de las 32 entidades, el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia de esta Cámara, cuya presidenta, Ana Lilia Herrera Ansaldo, ofreció el mensaje de bienvenida en la inauguración de este 12º Parlamento, el miércoles 3 de mayo, en el que les compartió que una de las responsabilidades más relevantes que ahí se toman es la aprobación anual del presupuesto de egresos de la Federación. Roberto Heicher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del INE, dijo que este Parlamento se realiza desde 2003 y que el lugar que cada niña y cada niño toma es producto de elecciones libres, auténticas como las que se realizan a nivel nacional en cada uno de sus 300 distritos. Al ejercer el derecho a la representación política, los integrantes de este Parlamento ofrecen también a la Cámara y a las instituciones que lo promueven el testimonio de causas, propuestas, preocupaciones de una generación. Vamos entonces a la crónica de su apertura. En el Pleno de la Cámara de Diputados se inauguraron los trabajos del 12º Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños de México. La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, Ana Lilia Herrera Ansaldo, dio la bienvenida y expresó que las diputadas y los diputados estarán muy atentos a los planteamientos que hacen las niñas y los niños. Uno de los papeles más importantes que tiene esta Cámara de Diputados es aprobar cada año el presupuesto del país. Y les queremos pedir que levantemos la voz fuerte, porque estos presupuestos, en conciencia, todos los grupos parlamentarios, podamos incrementarlos, porque esa es la mejor inversión que puede hacer este país. En representación del Instituto Nacional Electoral, Roberto Heicher Cardiel Soto, director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, enfatizó que a partir de hoy, a través de este Parlamento, podrán ejercer directamente el derecho que todas las niñas y niños tienen de participar e incidir en la toma de decisiones. Les felicito. A partir de hoy, a través de este Parlamento, ustedes podrán ejercer directamente el derecho que todas las niñas y niños tienen de participar e incidir en la toma de decisiones. Quiero también decirles que es importante saber lo que de primera mano opinan ustedes, porque en este Parlamento se ejerce el derecho a la participación política. No solo es un proceso de educación. Por su parte, Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Auditoría Educativa Federal de la Ciudad de México, sostuvo que este ejercicio da la gran oportunidad para que las y los niños muestren que la política puede ser diferente. Que la política puede ser más cercana, que puede ser entendible, que puede ser honesta, que puede ser muchísimas cosas que ustedes lo plantearán. Por eso es tan importante que ustedes tengan esta voz, que tengan este espacio y puedan tener la posibilidad de representar, pero también de entender la responsabilidad que es ser legisladora y ser legislador. María Constanza Tort San Román, encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, les recomendó y pidió que sigan alzando su voz, opinen, participen, se quejen y exijan el cumplimiento de sus derechos. Hace algunos años, no muchos, niñas y niños como ustedes fueron lo suficientemente valientes para organizarse y para dejar oír su voz. Fue difícil. Enfrentaron muchos obstáculos, pero lo lograron. Lograron no todo lo que querían, pero sí lograron mucho y sobre todo abrieron el camino que ustedes recorren el día de hoy. Posteriormente, tomaron protesta las y los niños legisladores. Protestan desempeñarse como legisladoras y legisladores infantiles,
del 12º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2023, llevando la voz de las niñas y los niños mexicanos y pugnar por el respeto y goce de todos sus derechos? Si no lo hacen así, que todas las niñas y los niños mexicanos se los demanden. ¡Felicidades! Puestos de pie, se procedió a entonar el himno nacional mexicano. Enseguida, se realizó la elección de la mesa directiva del 12º Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Como presidenta fue electa María José Ferrusca Rangel, de Querétaro, quien les tomó protesta a las y los secretarios y vicepresidentes. Legisladora infantil María José Ferrusca Rangel. Protesta guardar y hacer guardar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y desempeñar el cargo de presidenta del 12º Parlamento Infantil que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de las niñas y los niños de México. Sí, protesto. Enhorabuena. Si no lo hace, que las niñas y niños mexicanos se lo demanden y si no, que se lo reconozcan. Felicidades. Muchas felicidades. Legisladores y legisladores infantiles protestan hacer guardar la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes y desempeñar los cargos de vicepresidentes y secretarios del 12º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2023, que se les ha conferido mirando en todo por el bien y la prosperidad de las niñas y los niños de México. Si así no lo hacen, que las niñas y los niños de México se los demanden. Se levantó la sesión y se citó para el viernes 5 de mayo a las 12 horas. También este miércoles 3 de mayo iniciaron los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ese espacio donde 37 diputados y senadores ejercen la representación durante el periodo de receso de las cámaras. Esta vez, la sede de la Comisión Permanente es el Senado de la República, donde sus integrantes se dan cita cada semana para desahogar los asuntos que competen al Poder Legislativo, recepción de informes del Poder Ejecutivo en sus 3 niveles de gobierno o de órganos autónomos, designaciones de representación diplomática, si es el caso, pero también de iniciativas que las y los legisladores continúan formulando. Toca a la Comisión Permanente determinar mediante votación de su mayoría calificada, es decir, con el visto bueno de sus 2/3 partes, si procede o no un periodo extraordinario cuando así lo soliciten diputados o senadores, siempre y cuando exista un dictamen, el dictamen de una ley que así lo amerite o el dictamen de una designación, de un nombramiento. Otra tarea relevante de la Comisión Permanente es la de declarar la conclusión del proceso parlamentario en una reforma constitucional aún en marcha, una vez que ya hubo 17 congresos estatales que la respalden, así como de enviarla previamente a los 32 congresos estatales, como sucedió esta semana con el dictamen de la denominada 3 de 3 contra la violencia, que modifica los artículos 38 y 102 de la Constitución sobre la elegibilidad de las personas, limitando este derecho a quienes hayan incurrido en violencia de género o sean deudores alimenticios. Otra atribución relevante de la Comisión es la representación, análisis y aprobación de exhortos, puntos de acuerdo, llamados a diversas entidades del Estado para que se tomen cartas en determinado asunto. Además, sus 37 integrantes participan en el debate y diálogo democrático en torno a los asuntos de interés político y que afectan al país. Esta semana se analizaron, entre otros temas, el de la falta de 3 comisionados en el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales, el INAI. Vamos a la crónica de esa sesión. En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del miércoles 3 de mayo, durante el apartado de Agenda Política,
Legisladores de diversos grupos parlamentarios emitieron comentarios respecto al tema del cártel inmobiliario y de transparencia. El diputado Gerardo Fernández Noroña expresó que la oposición quiere cuota todo el tiempo, pero eso se acabó. El Senado no puede determinar al responsable del Instituto Nacional de Acceso a la Institucionalidad porque es una fusión del PRI y el PAN, mientras no haya 2/3. Y como ellos quieren, como minoría imponer, como aquí lo dijo la senadora Maribel Villegas, pues no se puede y ya su juez podrá ampararlos y decirlos que el Senado tiene que resolver, pero nadie está obligado a lo imposible, porque si no se logran los 2/3, pues no se logran los 2/3. El diputado Jorge Triana Tena relató que desde hace unos años para llevar a cabo cualquier construcción en la Ciudad de México se requiere simplemente un aviso y un permiso del gobierno central, no de las alcaldías. El tema de protección civil lo lleva el gobierno de la Ciudad de México y las verificaciones las hace el Instituto de Verificación del Gobierno de la Ciudad de México. Venir aquí a hablar de temas que se desconocen legalmente, y no les recomiendo que debatamos este tema porque pues, no es un tema local propiamente, pues no me parece que sea lo correcto, es un despropósito. Por otro lado, pues si se tiene que, en un momento dado, investigar a alguien, que se investigue. Si se tiene que acusar a alguien, que se acuse. Pero que se mida con la misma vara absolutamente a todos. Este tipo de construcciones se dan por toda la ciudad, bajo la complicidad del gobierno central. En tanto, la diputada Alma Carolina Villano Austria cuestionó por qué se le tiene miedo a la transparencia y exigió que el INAI funcione como debe ser. Tan solo en el 2021 recibió casi 300,000 solicitudes públicas del ámbito federal. Yo les pongo un ejemplo. He solicitado a la Conagua que me informe qué está haciendo con 1,300 millones de pesos que se inscribieron como un programa de gestión integral y sustentabilidad del agua del estado de Hidalgo. El diputado Jorge Luis Llave Navarca exigió que se continúe la investigación del cártel inmobiliario. No hay mejor expresión que utilizar la palabra cártel inmobiliario. Si hacemos un comparativo de un cártel, pues obviamente tiene toda una estructura, no es unipersonal, es todo un grupo que trabaja de manera coordinada, que están haciendo actos delictivos en perjuicio de los ciudadanos y, por supuesto, en beneficio de ellos. El diputado Reginaldo Sandoval Flores externó que no se vuelva a repetir ese cártel inmobiliario. Debería Acción Nacional regresar a los principios de Gómez Morín para que vean realmente una visión de derecha que no es pecaminosa. El problema es que no camina en una visión y una concepción. Y actualmente Acción Nacional todavía sigue en la lógica de disputar percepción. Y en esa lógica tampoco van a poder con la 4T. El diputado Jorge Álvarez Maínez expresó que no puede pasar por inadvertida la sesión del 28 de abril y el tema del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Tenía que haber discusión, tenía que haber certeza, pero esa sesión los va a retratar por el resto de sus vidas como lo que son, legislando en un patio, al vapor, perpetrando lo que juraron desterrar de este país, pareciéndose a lo que siempre criticaron y reconociendo que querían llegar al poder para hacer los mismos atropellos que criticaron desde la oposición. El diputado Marcelino Castañeda Navarrete puntualizó que su grupo parlamentario no será cómplice de la corrupción. Nunca estará del lado de los corruptos, por lo que no se quedará callado ante este flagelo que sufre el país. La hipocresía de esta mayoría es sorprendente, que suben a la agenda a un supuesto cártel inmobiliario local, pero haciendo oídos sordos ante la misma corrupción de miles de millones de pesos que este gobierno
ha significado, siendo parte de esto los programas clientelares que a más de 4 años no tienen un padrón consolidado. Vamos nuevamente a la crónica del Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2023, porque el jueves 4 de mayo sus 300 representantes se pusieron a trabajar legislativamente hablando en comisiones, como ocurre aquí en la Cámara de Diputados. Pero en este caso no fueron denominadas por los asuntos que trataron, sino con nombres de juegos infantiles. Revisaron temas como el cuidado del medio ambiente y de los recursos naturales en el campo y la ciudad y dialogaron sobre los problemas que les dejó la pandemia del COVID-19 y del cuidado de sus derechos, de su bienestar, su educación y de qué hacer para garantizar la igualdad entre niñas y niños. Son temas que fueron definidos por votación en cada comisión. ¿Quiénes fueron sus participantes? 300 niñas y niños que actualmente cursan el 5º grado de primaria y que tienen entre 10 y 12 años. Se trata de un espacio institucionalizado en el que todos los alumnos de ese grado en la República ejercen su derecho a la participación, como lo dispone la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Recordemos que desde el 2003, 84,000 niñas y niños han participado en el Parlamento Infantil. En el segundo día de actividades de este Parlamento, nuestros legisladores infantiles empezaron sus actividades en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral y posteriormente se trasladaron a la Cámara de Diputados para aquí trabajar en sus respectivas comisiones. Se formaron 15 comisiones de trabajo, las cuales fueron nombrados en honor a distintos juegos que hasta la actualidad se siguen jugando en distintos estados de la República, como matatena, trompo de cuarta, papalote, pitarra, pelota mixteca, tambuchi, arihueta, entre otros. Oigan, niños, pues estamos muy contentos de que estén con nosotros aquí en la Cámara. Llegaron súper padre con un ánimo a siempre corear sus porras de sus respectivos estados. A mí me tocó verlos desde que llegaron y me encantaron. Si me pudiera contar alguno de ustedes, ¿cómo fue el proceso de llegar y, no sé, de ver la Cámara de Diputados, de ver el Pleno? ¿Qué han sentido? Mi impresión yo al ver la Cámara de Diputados fue de ¡wow! Está más grande de lo que yo me la imaginé. Lo que más me sorprendió fueron las banderas, ya que estaban gigantes. Yo al llegar aquí a México me sentí muy feliz, muy contenta de estar aquí porque es mi primera vez visitando México. Cuando llegué a la Cámara de Diputados, se sintió muy padre porque estaba enorme. ¿Cómo ha sido para ustedes formar parte de este Parlamento Infantil? Yo me emocioné mucho cuando dijeron que yo iba a ser tercer secretario. Yo creí que no iba a hacer nada, pero cuando escuché mi nombre me puse muy emocionado y feliz. No es algo que todos los niños pueden hacer. Y pues estoy aquí para ayudar a los niños. Puede que sea posible que en unos años alguno de nosotros que participó sean los futuros diputados y ya tener una idea clara de cómo poder trabajar y así que México sea un mejor país. Para mí, ser parte de este Parlamento Infantil me siento muy orgullosa, feliz y sobre todo es que estoy representando a mi estado, que es Querétaro. Y yo cuando escuché que dijeron en la Cámara de Diputados que el puesto de la presidenta era de María José, que es mi nombre, pues yo me puse súper feliz, emocionada, nerviosa al mismo tiempo y me sentí muy orgullosa. Ay, pues muchísimas gracias por haber estado un ratito aquí con nosotros. Los estuvimos esperando con mucha emoción y nos da mucho gusto que se la estén pasando también aquí en la Cámara y ojalá el día de mañana también se la pasen increíble y sigan disfrutando de estar en el Pleno, trabajando en comisiones y pues bonita noche porque ya se van a descansar también. Gracias. ¡Viva el Parlamento de las Niñas y los Niños de México!
sus resolutivos, declaraciones y compromisos formulados en las comisiones, las y los legisladores infantiles llegaron el viernes 5 de mayo al Pleno de la Cámara de Diputados para protagonizar la gran sesión del Parlamento de los Niños y las Niñas. Se trató de un auténtico ejercicio de diagnóstico del estado que guardan las infancias hoy en México ante el acoso digital del que son susceptibles víctimas, el rezago emocional que les dejó la pandemia, el déficit de comunicación con sus familias, la discriminación que se da entre ellos, el bullying, la falta de igualdad de género que persiste en todos sus entornos. Fueron pronunciamientos que, declarados desde la tribuna por ellos mismos, ahora son parte de un documento que se encuentra en manos del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, y que, de acuerdo con lo aquí concluido, también deberá llegar a cada una y a cada uno de los gobernadores y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Pero no se trató solo de un examen de la situación generacional, sino también de la que enfrenta el medio ambiente que ellos buscan transformar, y todavía más. Fue un compendio de propuestas que son auténticos llamados a la acción, desde terapias psicológicas para los padres y las madres para que se hagan cargo de los malos tratos que ejercen hacia sus hijos, hasta la declarada exigencia de que tanto en la escuela como en los hogares se establezcan deberes y obligaciones de manera ya no igualitaria, sino auténticamente paritaria. Sin miedo a las palabras, dejaron registro de la necesidad de que todas y todos sean conscientes de su derecho a denunciar la violencia física o psicológica que puedan padecer por quienes deberían protegerlos. Y hasta diseñaron un código de auxilio que difundirán entre ellos cuando estén en una situación que así lo requiera. Vamos a la crónica de la sesión y clausura del 12º Parlamento Infantil. En la sesión del 5 de mayo del 12º Parlamento de las Niñas y los Niños de México 2023, se aprobaron las declaratorias en temas de medio ambiente, derechos y bienestar de la niñez, uso de aparatos tecnológicos e Internet, paridad de género, combate al maltrato animal, bullying y discriminación y eliminar todo tipo de violencia. Desde la tribuna, las y los legisladores infantiles externaron los compromisos de las 15 comisiones. Los niños de la Comisión 1 Arihueta nos comprometemos a concientizar a los menores de edad para que no establezcan comunicación física o digital con desconocidos con el fin de evitar que sean privados de su libertad y o vida. Nos comprometemos a obedecer las leyes y a poner el ejemplo. Queremos que en nuestro país todas las niñas y los niños vivan en sus hogares y en sus escuelas con paridad y no exista a futuro el conflicto que hoy en día se vive entre hombres y mujeres en relación a la superioridad de género. Nosotros, parlamentarios infantiles de la comisión, después de replantearnos toda la problemática que tiene que ver con la tala indiscriminada, nosotros nos comprometemos a que al llegar a nuestros estados propondremos en nuestras escuelas con amigos y familiares hacer campañas de reforestación para mejorar el medio ambiente. Las niñas y los niños de la comisión número 4, Quimbomba, nos comprometemos a ayudar a otras niñas y niños con discapacidad, procurando cuidar y fomentar sus derechos, con respeto, evitando el bullying y realizando diversas campañas en nuestra comunidad escolar. Nosotros como parlamentarios y parlamentarias infantiles nos comprometemos a combatir actos que promuevan la desigualdad entre niños y niñas, para que sea un México libre y democrático. Las niñas y niños de la comisión número 6, Pitarra, nos comprometemos a sensibilizar y así eliminar todo tipo de violencia física, sexual y psicológica en nuestras comunidades. Nos comprometemos a transmitir y divulgar los temas de equidad e igualdad para generar conciencia en la sociedad, así como en caso de presenciar un problema relacionado con los temas anteriormente mencionados, tratar de solucionarlo por medio de un diálogo equitativo, respetuoso y asertivo. Los integrantes de la comisión número 8 nos comprometemos a no dañar la integridad ni la dignidad de nuestros compañeros. Nosotros nos comprometemos a no creernos mejor que los demás niños y niñas, a respetar a los demás y a comprender a nuestros compañeros. Recordemos que el planeta no nos pertenece, que nos es prestado para después heredarlos a nuestros hijos.
Por eso llegamos al acuerdo de dejarle a las siguientes generaciones un aire puro, animales a los cuales admirar y respetar, y ríos libres de basura y con peces. Nos comprometemos a respetar a nuestros compañeros, a no burlarnos de ellos y a hablar con los adultos para generar un trato de igualdad, además de colaborar en los quehaceres domésticos. Las y los integrantes de esta comisión nos comprometemos a que las nuevas generaciones, a difundir y generar conciencia para ser mejores y crear un mejor futuro, utilizando solo el agua necesaria, usar energía renovable, dejar de usar bolsas plásticas y usar bolsas de tela para un mundo mejor. Las niñas y los niños que asistimos a este Parlamento nos comprometemos a tratar a todos por igual y dejamos una huella que contribuya a que se creen leyes con igualdad y equidad para fortalecer a las nuevas generaciones. Digamos no a la desigualdad. Estamos a tiempo. Nos comprometemos las niñas y los niños a respetar y cuidar el planeta y esperando que las leyes de nuestro país resuelvan y reviertan los problemas generados por la contaminación de nuestro planeta. Agradecemos a todas las autoridades involucradas para la realización de este 12º Parlamento de las Niñas y los Niños de México. Nuestro compromiso es hacer la voz de las niñas y de los niños de México y hacerles saber a las diputadas y a los diputados nuestras propuestas y llegar a un acuerdo que garanticen una mejor educación para la niñez mexicana. Posteriormente, puestos de pie, la presidenta del Parlamento declaró formalmente clausurados los trabajos del 12º Parlamento de las Niñas y Niños de México 2023. Enseguida se entonó el himno nacional y se leyó y aprobó el acta de la sesión. Hasta aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, la crónica del quehacer legislativo de esta Cámara de Diputados. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.